Buenos días. Uno de los pilares fundamentales para una gestión moderna y eficiente resulta ser la medición y el control de variables. Variables a las cuales, si le asignamos una meta y un rango, estaremos frente a un indicador de gestión, entendiéndose por gestión toda acción que realizamos para lograr un propósito. Por otro lado, en los negocios hay una ley no escrita que dice: las palabras, las promesas, las explicaciones son solo eso, palabras, promesas y explicaciones. Lo más importante, lo más real es el desempeño, es el resultado. Pero, ¿para qué medir? ¿Por qué medir? Si no medimos, no podremos lograr controlar. Si no controlamos, no podremos dirigir. Y si no dirigimos bien, entonces los resultados serán que no podremos mejorar. De ahí la importancia de este tema. Por eso el programa de especialización en gestión del talento humano, el día de hoy tiene invitado al magíster Luis Montoya Pérez Godoy, quien nos trae este interesante tema basado en sus experiencias en el sistema financiero. Vamos a escucharlo al señor Montoya. Buenos días, bienvenidos. En este curso, como parte del Diplomado de Gestión de Talento Humano, me parece vital y de gran importancia el desarrollo. Se llama Plan Estratégico e Indicadores de Gestión del Talento Humano. Mi nombre es Luis Montoya, soy magíster de Administración y gerente de un banco local y vamos a compartir con ustedes estas clases. Bienvenidos nuevamente. Este curso trata sobre la gestión de personas. La gestión de personas, sus comportamientos, sus puntos de vista y sus características. Vamos a ver un video que trata de un estudio recientemente hecho por Telefónica a nivel global que nos va a dar una perspectiva de cómo están trabajando o incorporándose la nueva masa de millennials en el mundo laboral. Veámoslo. Tras analizar un amplio estudio de jóvenes entre 18 y 30 años de 18 países, Telefónica ha conseguido las claves para entender a esta nueva generación, una generación a medio camino entre las aulas y el mundo laboral. Según este estudio, los millennials son muy similares en general, aunque muestran algunas particularidades según su país de origen y cultura. En términos generales, la familia es su máxima influencia, seguida por el ámbito educativo y los amigos. Los medios de comunicación apenas les influyen, ni el gobierno. Cuando piensan en su futuro a 10 años vista, lo tienen claro tanto en el aspecto personal como profesional. En lo referente al trabajo, en Europa y Estados Unidos, los millennials buscan 3 cosas en las compañías para las que trabajan. En Latinoamérica, sin embargo, priorizan las posibilidades de formación y desarrollo y la oportunidad de iniciar nuevos retos. En general, los millennials están satisfechos con sus vidas y son optimistas, sobre todo en Latinoamérica. El porcentaje en España es mucho menor. Los más pesimistas son los europeos, principalmente las mujeres. Respecto al trabajo, en todas las zonas buscan estabilidad y una buena remuneración como objetivo de aquí a 10 años. En Latinoamérica, el espíritu emprendedor es mayor que en otras zonas. Al 26% le gustaría tener su propio negocio. Para Europa y Estados Unidos, la mayor preocupación es principalmente la economía. En Latinoamérica, la corrupción y la delincuencia. Y en España, la corrupción y el paro. El 41% de este colectivo considera la desigualdad como un serio obstáculo para el crecimiento.
Los millennials son la última generación en haber completado sus estudios y el 48% no está satisfecho con el sistema educativo de su país. El 50% considera que este asunto debería ser prioritario en sus países. En todas las zonas consideran que mejorar el plan de estudios y la calidad del profesorado es fundamental. El estudio también estima cuántos millennials presentan rasgos de futuros líderes según estos parámetros. 1 de cada 5 millennials encuestados son considerados líderes. Los millennials no tienen miedo a viajar. El 70% contempla la posibilidad de emigrar si no encuentra trabajo. Los motivos varían de una zona a otra. En Estados Unidos y Europa valoran ganar perspectiva del mundo y convivir con otras culturas. En Latinoamérica, conseguir un trabajo mejor pagado. En España convergen las tres motivaciones. Los millennials consideran que están al día en las últimas novedades tecnológicas, pero no todos ven en las carreras técnicas su vocación profesional. También hay otros sectores que les interesan mucho, como el de salud, el turismo o el emprendimiento. En casi todas las zonas el dispositivo más extendido entre los millennials es el smartphone. Lo utilizan constantemente para conectarse a redes sociales, mandar mensajes de texto y realizar llamadas. Creen que la tecnología mejorará la calidad de su trabajo, les ayudará a hacerlo de forma más eficiente o les servirá para impresionar al jefe. Los millennials conocen los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías, pero no las temen. Respecto a la inversión en tecnología e innovación, también hay diferencias por zonas. En Europa y Estados Unidos piensan que los gobiernos y las empresas deberían impulsar el cambio, mientras que en Latinoamérica se espera más responsabilidad por parte de los gobiernos. Los millennials tienen conciencia social y prefieren vincularse a empresas inclusivas, tanto para trabajar como para consumir sus productos. Piensan que la tecnología será el gran aliado en la integración de las personas con discapacidad. Comprometidos, concienciados, seguros, optimistas, con las ideas claras. Como hemos podido apreciar, la nueva fuerza laboral que se integra a las organizaciones tienen características distintas a lo que se entendía tradicionalmente como manejo del factor humano, ¿no? Quieren movilidad, tienen interés social, no se van a quedar mucho tiempo en una sola posición, en un solo empleo, y buscan cosas nuevas, innovadoras. Y parte de eso es lo que vamos a tratar hoy día en el curso. La agenda que vamos a tratar tiene 4 partes. Una primera, que es el talento humano. Vamos a hablar un poquito sobre el talento humano como un complemento a lo que ustedes ya están recibiendo o van a recibir en este diplomado. Un segundo, que es el plan estratégico como piedra angular de cualquier desarrollo, sea de gestión humana o de algún otro curso. El mapa estratégico y balance scorecard, o tablero de mando también llamado, que ya aterriza la estrategia en planteamientos, planes, acciones e indicadores que van a decir si lo que nosotros planeamos estuvo bien, regular y malo, y cómo podemos retroalimentarlo, cambiarlo, corregirlo, mejorarlo. Y por último vamos a ver nuevamente la gestión del talento humano y qué indicadores son lo más ad hoc. Vamos a ver algunos casos de estudio, algunas lecturas que van a tener entre su material, y durante la presentación vamos a plantear las preguntas que ustedes ya tomarán nota y que me las enviarán a mi correo después. El ser humano, digamos, para tener el talento, porque todos tenemos talento, pero no tenemos talento en todo, está guiado por 3 bases o piedras de toque angular para poder desarrollar ese talento, ¿no? Y tienen que converger las 3. Una de ellas es la capacidad. Puedo hacerlo. Una segunda es la motivación. Quiero hacerlo. Me apasiona lo que hago. Y un tercero es
dar pie a la acción, ejecutarlo. Una vez que confluyen los tres, ahí se encuentra el talento. Si faltase alguno de los tres elementos, no vamos a completar. Simplemente me quedaré en un potencial. Siempre que hablamos de estos tres elementos, tiene que haber un factor, una orientación hacia resultados. Y resultados no solamente estándar, sino sobre resultados. Un performance superior. Esta era una lámina que la tenía en borrador en realidad, pero que me pareció interesante y antes de borrarla o ponerla entre el material del trabajo, me pareció bien interesante lo que descubrí durante la lectura o relectura de algún material, de algunas revistas, que era que para el factor humano un punto fundamental es la motivación. Y la motivación está centrada en tres elementos, lo que le llamamos la motivación extrínseca, es decir, me motivo a hacer determinada acción o a hacer determinado trabajo, básicamente por el salario. Dame dinero y hago lo que tú me pidas. Ese es un primer nivel. Un segundo es la motivación intrínseca, es decir, lo que hago me llena, me gusta, me apasiona. Lo haría casi gratis. ¿Nos han hecho esa pregunta? ¿Qué cosa haría realmente gratis? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Cuál es mi verdadero talento? Y finalmente está la motivación trascendente. Es cuando ayudo a otros, cuando colaboro con otros, ¿no? Que es parte de la tendencia mundial. Solos somos una parte pequeña de lo que podemos llegar a ser como equipo, como comunidad, como red. Otro punto clave es que para gestionar el talento humano se necesita de una fuerza y de un tema central, que es el liderazgo. El líder, no necesariamente el jefe, sino el líder es quien gestiona a las personas, quien puede sacar lo mejor de ellos y motivarlos, no solamente dándole una palmadita, sino también desarrollándolo como persona, que es un complemento natural al desarrollo de mi trabajo y a mi desarrollo como persona. Y otro tema, u otros elementos claves también eran, oye, quiero estar aquí, no quiero cambiarme de trabajo, quiero permanecer mucho tiempo en él. Un segundo es el esfuerzo adicional, la milla extra, ¿no? O sea, no trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino probablemente me puedo quedar una hora más o 2 horas más. No necesariamente porque soy ineficiente, sino me estoy quedando a averiguar algo extra, estoy trabajando en un proyecto paralelo, estoy teniendo una lectura, estoy comprendiendo mejor, estoy ayudando a mi compañero. Esa milla extra, según estudios, da una pauta muy importante para dar el siguiente nivel o para escalar al siguiente paso, el next step en el desarrollo del talento. Y finalmente, quiero ser una persona con engagement, con camiseta, ¿no? Con commitment, como lo llaman en Estados Unidos, ¿no? Hablo bien de mi empresa, me pongo la camiseta de mi empresa. Y eso está expresado en un indicador que vamos a ver más adelante, que es el NPS interno. NPS viene de la sigla en inglés Net Promoter Score, que hoy día es un indicador de gestión muy enfocado al servicio al cliente, pero también a los empleados, ¿no? Y se basa solamente en una sola pregunta, que es, ¿recomendarías esta empresa a familiares y amigos? Y en una escala de 0 a 10, 9 y 10 es la máxima nota, 7 y 8 es neutro, y de 0 a 6 es una mala nota o un detractor, como le llaman. El NPS finalmente es lo que yo obtuve, o la cantidad de respuestas que obtuve con 9 y 10, restado los que obtuve de 6 a 0. Promotores menos detractores es mi NPS. Es un indicador ácido, pero que hoy es tendencia en muchas empresas nacionales y sobre todo extranjeras. Este es un curioso anuncio que vimos hace un tiempo en una presentación de una experta española, Pilar Jericó, de un estudio que hizo en una empresa en los años 50, donde decía, oye, ¿qué características tiene que tener un profesional del talento? ¿No es cierto? Y es curioso porque miren lo que salía en la lista. Una primera cosa es actitud para el trabajo rutinario de oficina, rapidez en el trabajo, pulcritud y orden en los resultados, buena presencia personal, ¿no? O sea, probablemente alguno de nosotros, ¿no? Que ahora puede ir en jeans o polo, ¿no? O con los peinados
modernos, no podría ir a trabajar, o si tengo un arete tampoco podría ir a trabajar. Finalmente, uso del lenguaje apropiado. ¿Qué es lenguaje apropiado? Obviamente no vamos a hablar malas palabras, ni expresarnos, ni faltar respeto a nadie, pero ¿qué es un lenguaje apropiado? Discreción en los secretos del negocio. Eso creo que hasta ahora está muy vigente. Puntualidad en el trabajo, algo que ya hoy día el criterio de puntualidad pasa a ser, por ejemplo, el teletrabajo y a trabajar por objetivos. O sea, no me pidas que yo venga de 9 a 6 necesariamente, es lo que dice el millennial, sino pídeme un objetivo y yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer probablemente de 10 a 1 de la mañana, o lo voy a hacer en la madrugada, o lo voy a hacer desde mi casa, teletrabajo. Me conecto al banco a través de una línea de VPN y por video podemos tener conversaciones. ¿Por qué tengo que viajar físicamente a tu trabajo? Si puedo hacerlo desde mi casa, o sobre centros de negocio. ¿Por qué si hoy vivo en San Juan de Lurigancho, por qué tengo que irme a Miraflores a trabajar? Si desde acá me puedo conectar. O puedo tener una oficina, un hub, donde se reúne mucha gente de mi empresa o de otras empresas y lo único que necesitamos es un punto de red. Y finalmente la más graciosa, una esposa agradable, si quieres tener una promoción, ¿no? O sea, si quiero ser jefe, ser supervisor, era necesario en los 50 tener una esposa agradable. ¿Y qué pasa si era gay? ¿Qué pasa si tendría que tener un esposo o una pareja agradable? Da que pensar. Hoy día ha evolucionado la sociedad, por supuesto, y también los indicadores. Por ejemplo, vamos a ver hoy día estas características trasladadas a competencias, que es una tendencia mundial. Y vamos a ver algunas de las competencias que tiene un banco internacional. Por ejemplo, enfoque en el cliente. El cliente como piedra de toque, como base para yo poder construir cualquier cosa. Un segundo es pensamiento estratégico. La estrategia, es decir, qué planes de acción, qué norte yo dirijo o hago dirigir para poder alcanzar mis objetivos. Establecimientos de relaciones estratégicas. Si yo tiendo puentes con otras áreas, tiendo puentes con otras empresas, voy a poder alcanzar más fácil, más rápido y de mejor manera mis objetivos. Otro tema es la influencia estratégica. ¿Cómo influyo en mis colaboradores, en mis equipos, en mis compañeros para poder coordinar, coincidir sobre un objetivo en específico? Conciencia de sí mismo y desarrollo personal. Esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Conozco mis sentimientos, conozco cómo me hacen sentir determinadas cosas y cómo actúo ante ellos. Otro tema es el desarrollo y orientación de empleados talentosos. Si yo soy jefe, supervisor, gerente, parte de mi obligación, de mi trabajo, es tener o generar gente que pueda superar y ir a otras áreas, que pueda ascender, que pueda promoverse, que pueda tener un engagement en la organización de tal manera que supere, ¿no? ¿No has escuchado? El alumno supera al maestro. Eso es parte del trabajo de los supervisores, de mi trabajo y próximamente del trabajo de ustedes. Otro tema es el liderazgo intercultural. No vivimos ahora en un silo, sino nuestros trabajos son intercomunidades, interpersonas. Y como personas hay maneras de ser, hay razas, hay religiones. Entonces el liderazgo intercultural tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con trabajar con gente del Perú, norte, centro, sur, oriente, pero también, ¿por qué no?, con gente de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Australia, de China, de Rusia, de Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. La comunicación, piedra de toque para poder hacer cualquier cosa. Si no comunicamos bien por un correo electrónico, por una llamada telefónica, por una exposición, probablemente tenemos la mitad de la ruta perdida. La comunicación como base para hacer cualquier actividad que queramos. Y finalmente el liderazgo del cambio. No esperemos que el cambio venga a nosotros, seamos nosotros agentes de cambio. Estas competencias que tiene este banco local resumen en realidad la final, enfocarme en resultados. Y finalmente es lo que vale, no lo que digo, no lo que hago, sino realmente todo eso suma a que yo esté enfocado en resultados. El objetivo para el cual me contrataron, para el cual trabajo, se ve enfocado. Y no solamente a un nivel de cumplimiento, sino de sobrecumplimiento. Como hemos hablado antes, un performance superior.
Vamos a ver un par de ellos solamente como ejemplo a lo que llamamos el diccionario de competencias. O sea, una competencia que es una habilidad, un conocimiento y unas ganas, tiene que trasladarse a descripciones exactas de esta competencia y cómo va a ser medida. Vamos a ver dos. Enfoque en el cliente y conocimiento de mí mismo. En enfoque en el cliente, por ejemplo, cuando ya vemos el diccionario, dice un poco la letra, ¿no? Anticiparse a las necesidades reales y subyacentes, tanto de clientes internos como externos. En el caso actual de gestión del talento, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Internos o externos? Bien, son internos. Son la razón por la cual nosotros existimos, porque ¿qué pasaría si no hay clientes? No existiría nuestro puesto, o el puesto al cual queremos enfocarnos. Otro tema, tomar responsabilidad personal para atender a dichas necesidades con los servicios disponibles o personalizados. Estamos detallando la competencia de enfoque en el cliente solamente. Otro tema, su enfoque en el cliente asegurará que usted resolverá los problemas y responderá a los reclamos de manera oportuna y profesional. Miren el detalle que estamos entrando solamente de una competencia, que en este caso se llama enfoque en el cliente. Y sigue aún más. Es un detalle. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Aprender todo lo posible acerca de sus clientes internos y externos, resolver los problemas de los clientes, incluso si van más allá de la rutina normal de trabajo, es decir, lo que hablábamos hace un rato, la mía extra. Otro tema, aplicar todo el conocimiento y habilidades para determinar qué es lo mejor para mi cliente. Es una tendencia también global, lo que le llaman el customer experience, la experiencia del cliente. Yo no vendo por venderle, sino vendo lo que el cliente necesita. Y finalmente, formular preguntas al cliente para evaluar mejor sus necesidades y preocupaciones. Hasta ahí he dicho el concepto de la competencia. Estoy asegurándome que significa determinadas cosas y no otras, y cuando veo aún más allá, tengo qué nivel tengo en esa competencia. Un nivel 1, embrionario, inicial, un nivel 2, ya en desarrollo, o un nivel 3, ya desarrollado. Y dentro de cada nivel inclusive, veo si está en desarrollo, calificado o altamente calificado. Es decir, miremos solamente de una competencia, cuando vamos a diccionario tenemos qué es una explicación, un detalle de exactamente qué quiero decir con esa competencia, y finalmente estos 3 niveles, que a su vez tienen cada uno 3 niveles, donde me dicen cómo estoy en esa competencia. Solamente estamos hablando de una competencia, ¿eh? Por ejemplo, nuevamente para el enfoque en el cliente, nivel 1. Toma la responsabilidad de brindar un excelente servicio y resolver los problemas al cliente de una manera oportuna y profesional. Nivel 1. Digamos que para el caso, si yo estoy haciendo una evaluación del desempeño, que ahora todas las tendencias van a evaluar sobre competencias, diré, este empleado es 12. O un nivel 1, y dentro del 1 veo si está en esta parte de la competencia está en un nivel embrionario o desarrollado. Un nivel 2, por ejemplo, para la misma, se consolida como un asesor de confianza al participar en el proceso de toma de decisiones del cliente según proceda. Ya es un nivel superior, hasta en el wording que acabo de leer. O un nivel 3, un nivel avanzado, consolida su función como asesor de confianza y trabaja en cooperación con otros departamentos y líneas de negocios para cultivar relaciones duraderas con los clientes. Ya este nivel es bastante más desarrollado. Ya habla de crear relaciones duraderas con clientes. Es decir, va más allá de la temporalidad. Hay otro ejemplo que es conciencia de sí mismo y desarrollo personal, que se los dejo para que puedan leer en su material. Vamos más adelante. Igual, ¿qué significa? El tema de qué niveles tengo de desarrollo. Entonces, la tendencia a esa competencia. Competencias, digamos, esas habilidades, esos conocimientos, esas características que yo tengo sobre determinados puntos que tengo que hacer en mi trabajo. Y esas competencias están ligadas a la evaluación de desempeño, que es también
una herramienta básica y fundamental para poder gestionar el talento humano. En base a la competencia, esta competencia evaluada como A, B y C, o alta, media y baja, y sobre eso determinar en qué nivel está en esa competencia el colaborador. Un nivel en desarrollo, un nivel en proceso o ya una competencia desarrollada. Vamos a ver, cuando veamos el signo de interrogación y sobre un fondo negro una pregunta, son las preguntas que le hablé al inicio, y son las preguntas que van a tener que responderme después a mi correo electrónico sobre la tarea o la asignación que tienen que desarrollar. Vamos a ver ahora un poquito de historia de las herramientas de gestión y de management a lo largo del tiempo. Esto obviamente es una selección totalmente personal y que pueden consultar en libros o en blogs, ¿no? Los 70s y la calidad total, ¿no? O sea, el compromiso en decir no solamente produzco algo, sino que tengo que producirlo bien sobre ciertos estándares. La reingeniería, ¿no? Decir, este proceso no está del todo bien, entonces sobre una visión, quiero tener todo en menos tiempo, con menos recursos, la herramienta para la reingeniería era el hacha, ¿no? Cortaba y empujaba, presionaba para que un proceso se haga en menos tiempo, con menos recursos y con mucha sangre en el camino, porque tenía que ver con mucho recorte de recursos humanos. El costeo ABC, ¿no? El Activity Basic Costing, costeo por actividades. Es decir, ¿cuánto de tiempo dedicaba a una actividad? Ese conjunto de actividades hacían un proceso y cuánto costaba ese proceso en el camino. Fue una tendencia muy grande que hoy día está migrando, digamos, a lo que llaman el MAC, modelo de asignación de costos. Digamos. El coaching que se sigue hasta ahora, ¿no? Cómo a través de conversaciones, de preguntas importantes, puede un coach superar o desarrollar a un colaborador o a un mentee, ¿no? A través de estas conversaciones. Otro tema es el Balance Scorecard, que sigue hasta ahora, ¿no? El tablero de mando integral. Y creo que esto probablemente marcó un antes y un después en los temas de estrategia, como vamos a ver más adelante. Otro tema es el océano azul, ¿no? ¿Por qué voy a ir hacia un negocio, por ejemplo, a vender sándwiches en la cuadra 26 de la Avenida Aviación, cuando tengo, no sé, 20 competidores al costado? Eso se llama el océano rojo, está lleno de tiburones de lo que hay para distribuir. Pero ¿qué pasa si en vez de eso vendemos, por decir, a una comida vegetariana? No hay ningún restaurante vegetariano, pero cada vez es una tendencia a comer más sano, ¿no? Entonces, ver oportunidades en medio de la vorágine de negocios es totalmente diferente y que sin embargo existe. Por ejemplo, la comida vegetariana. Otro tema es el networking. Tengo que tener una red de contactos y mantener vivos esos contactos, ¿no? Para eso está, por ejemplo, el LinkedIn, ¿no? A todos les recomiendo tener su página y su perfil en LinkedIn. Es un perfil, una red social profesional. No podemos poner pues una foto mía, ¿no? O un selfie que estoy en la playa. Es una foto de profesional, ¿no? Porque la foto, lo que yo ponga o deje de poner, habla de mí como profesional, no como persona, como profesional. El outsourcing, tercerizar. Si yo no soy experto en determinada función, por ejemplo, en un call center, ¿por qué no lo tercerizo y se lo doy atento? Para que pueda recibir mi llamada, para que pueda vender mis productos, para que pueda dar un servicio de postventa. El CRM, ¿no? El Customer Relationship Management. Manejar la gran data de los clientes para poder darle exactamente lo que ellos necesitan. Por ejemplo, los bancos tienen toda la información sobre la tarjeta de crédito que usan, ¿no? ¿Dónde lo usas? ¿No? ¿A qué horas? ¿Con quién? ¿Qué monto? Etcétera, ¿no? Entonces tienen la información que no pudiendo revelarla, sí puede marcar una pauta, una orientación para yo brindarte un beneficio, ¿no? Si normalmente todos los fines de mes voy a comer y todos los meses compro 2 o 3 vinos, probablemente me interesaría una oferta, ¿no? De un restaurante que incluya vino, por ejemplo, ¿no? Otro tema clave es el IoT, ¿no? O Internet of Things, el Internet de las cosas, que también es una tendencia mundial y que ya está ahorita en vivo, ¿no? Cuando yo entro a mi casa se prenden las luces en automático,
cuando paso de una habitación a otra, se apagan las luces donde no estoy, o mi frigider me puede decir qué es lo que falta a mi celular cuando estoy en el supermercado. Hago una consulta, me conecto con mi frigider Samsung, y me dice, falta carne, hay que comprar tanto de huevo, leche, jugo, etc. También es una tendencia. Los temas de biometría. Cuando yo entro, hay por seguridad y también por servicio al cliente, ¿no? Cuando yo entro a instituciones, por ejemplo, ahí en la World Café en Santiago de Chile, son unas agencias del Santander donde tú entras, tiene todo el look and feel de un café, de un Starbucks, y tiene una biometría facial donde me identifican. Y ya saben que soy Luis Montoya, que he venido, digamos, estoy tomando un café. Automáticamente dice, te invitamos a un café, o bienvenido. En ese momento, exactamente en ese momento que yo entré y ya me han detectado biométricamente, lanzan un aviso en la parte de atrás, que yo no veo, del World Café, a una serie de funcionarios, una pantalla gigante, probablemente del tamaño de la pizarra que tengo atrás, y ya sale Luis Montoya, qué tengo con el banco, cuánto tiempo tengo como cliente, o si no soy cliente, y dan la pauta para que una persona, digamos, alguien que puede llamar Alfredo, vaya y me visite, me busque conversación, ¿no? Señor Montoya, ¿cómo está, no? Mi nombre es Alfredo, estoy para servirle. ¿Quiere que lo asesore en algo o ha venido por un producto? Y le puedo decir, sí, bueno, me está interesando cambiar de carro. O simplemente decirle, no, muchas gracias, solo he venido a tomar un café y a conectarme por el Wi-Fi del local. Conceptos de banco totalmente diferentes. Vía biometría. Lo otro es gestión del talento, y también nace a partir del 2000 o tiene mucho más fuerza porque está orientado a desarrollar, a gestionar, a retener personas, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es una moda pasajera o ha venido para quedarse? Otro es las metodologías ágiles a través de los Scrum. Y sobre esto hay mucha información en la internet. ¿Por qué cuando yo digo voy a hacer un proyecto, por ejemplo, de tecnología, digo, quiero este requerimiento, esta funcionalidad, hago un presupuesto, me va a demorar, digamos, 5 meses y entra en desarrollo. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5. Lo que te dije, sí, ya está. Uy, pero esto no calza exactamente con lo que te pedí originalmente, o en el camino ha habido cambios y ahora tengo que cambiarlo. Tengo que hacer un nuevo presupuesto, una nueva adenda. Esa metodología que se llama waterfall o cascada está siendo cambiada por las metodologías ágiles. ¿Qué quiere decir? Que yo le encargo de ese proyecto o esa necesidad mía una pequeña parte y en 2 semanas o 3 semanas, a través de los Scrum, que son personas, programadores, testers, gerentes de producto, jefes de producto, van a unirse en un solo espacio 100% dedicados para hacer esa pequeña parte de inicio a fin. Cosa que a las 2 o 3 semanas yo tengo una parte de mi pedido original. A las otras 2 o 3 semanas, lo siguiente. Si hay algún cambio, en esta metodología es bienvenido el cambio, los cambios que tengo son sprints, le llaman, de 2 o 3 semanas. Es muy interesante porque es una tendencia mundial. Y los otros son los startups. O sea, los agrupamientos, los emprendimientos basados en innovación, en tecnología muchas veces, pero que tienen una característica básica. Yo no necesito millones para poder montar algo, simplemente puedo tener una idea, prototiparla y de ahí venderla a capitales de riesgo, a bancos de inversión o a personas que quieren invertir en ideas, ¿no? Y sobre esto han surgido muchísimas empresas y está plagada la internet de ellas, ¿no? Una de ellas fue PayPal, ¿no? Que agrupaba una serie de un monedero electrónico que a través de una inscripción vía una tarjeta yo tenía un monedero que podía llenar y pagar a quien quiera. Otro emprendimiento que surgió así fue Airbnb, que es, ¿por qué tengo que ir a un hotel? ¿Por qué tengo que pagar un hotel si yo puedo alquilar el departamento de determinada persona o el cuarto de determinada persona en la ciudad que yo quiero visitar? Cuando entro a esta Airbnb, puedo ir, ver a través de fotos, conversar con los referidos o ver qué calificación ha tenido en visitas anteriores y contratarlo o no a una fracción del precio del hotel. Y así
hay mucho más, digamos, herramientas o emprendimientos que se van viendo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo decía, ¿es gestión del talento algo pasajero? Vamos a verlo. Ahí viene un poco la pregunta. ¿La gestión del talento humano es una moda? Es una de las preguntas adicionales que tienen que verlo y desarrollarlo en el trabajo que me tienen que dar después. Vamos a ver un pequeño fragmento de esta película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos, para darnos una idea de cómo eran las fábricas a nivel de comedia en los años, a inicios del 1900. Veámoslo. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin. Philip Bauperkin. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? En sátira, cómo se trabajaba en la era industrial, ¿no? En los albores de la era industrial. Vamos a ver otro tema. El plan estratégico. Es un tema que me apasiona, ¿no? Estrategos viene de esta raíz griega, ¿no? Estrategos, el jefe, el gran director, el gran general, ¿no? El que tenía, digamos, a su mando, porque el origen de estrategos
estrategia viene desde el mundo militar, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo ha evolucionado durante el tiempo este término, ¿no? Pero veamos un poquito más de esto del plan estratégico. Por ejemplo, la revista Fortune, cuando hace el análisis de las 500 mejores empresas, y esto lo hace todos los años, es una información probablemente de hace 2 o 3 años, pero se ha ido repitiendo durante el tiempo, ¿no? Oye, la mayoría de los casos se estima que un 70% el problema real no es la concepción de una estrategia buena o mala, sino su ejecución. Por eso que a veces es decir, menos es más, es decir, concéntrate en temas estratégicos, valga la redundancia, ten indicadores asociados, también pocos, pero relevantes. La misma revista da otro tema interesante. Las organizaciones que ejecutan con éxito su estrategia crean una ventaja competitiva que es difícil de imitar rápidamente. Otro término interesante, la ventaja competitiva. Algo que tengo en mi empresa que de una manera temporal me da cierta ventaja sobre la competencia. Como vamos a ver más adelante, una fuente de ventaja competitiva es tener al mejor talento o desarrollar el talento en mi empresa. Porque las personas siempre van a ser una ventaja competitiva. La tecnología ya no. Porque lo que tienes hoy día, mañana lo compro y se acaba. El proceso también puede demorar un poco más en imitar el proceso, pero igual voy a conseguirlo. Pero en tener esas mentes, tener esas personas, tener esos talentos, tener esa metodología de trabajo dentro de mi empresa, va a ser cada vez más difícil de imitar. Por eso es importante gestionar el talento. Otro tema, en la misma Fortune 500, menos del 10% de las estrategias formuladas son ejecutadas eficazmente. Un poco lo que hablábamos al inicio, la ejecución. Michael Porter, estuvo acá en el Perú, profesor de Harvard, ¿qué decía? 75% de las empresas no tienen estrategias y se limitan a imitar a sus competidores. Esto están hablando del Perú. Solamente imitar, no ser pioneros, no tener originalidad, no tener innovación. Es un peligro y que condena a las empresas a acabar su propia tumba. Otro tema, ya yendo al tema militar, Sun Tzu, ¿no? El autor de este famoso libro, El arte de la guerra, ¿no? Decía, en el supremo arte de la guerra consiste en, poniendo los recursos o disponiendo de esos recursos, someter al enemigo sin darle batalla. No tengo que enfrentarme a una competencia, no tengo que rivalizar cara a cara a un competidor mío. Lo puedo hacer de una manera interna, de una manera inteligente, con la mejor gente, y es a eso que le llamamos estrategia. En la empresa, digamos, yo tengo un nivel básico, ¿no? Que es dictar mi misión. ¿Por qué existe la empresa? Un segundo, los valores. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que guía nuestro comportamiento? ¿Qué son aquellas cosas que no bajo ninguna circunstancia podemos olvidar o dejar de lado? ¿Cuál es la visión, seguidamente? ¿Qué es lo que queremos ser? Y finalmente, en esta primera parte, dictar mi estrategia. ¿Cuál es el plan de juego? ¿Cuál es el norte hacia dónde quiero ir este año, este trimestre, este quinquenio, esta década? El segundo nivel es esa estrategia, ya cómo la bajamos a ejecución, que es un mapa estratégico que vamos a ver más adelante. El seguido es qué indicador tengo asociado, cuál es nuestro cuadro de mando. Seguidamente, las metas e iniciativas del área, de mi empresa. Y finalmente, cuáles son mis metas como colaborador, mis metas como coordinador, para llegar finalmente a los resultados estratégicos. Para el accionista, que es más dinero, para los clientes, están contentos, están satisfechos, mis procesos están en tiempo, están en menos pérdida, en menos merma, y finalmente mis colaboradores están contentos, se sienten realizados en mi empresa, quieren quedarse en ella. Aunque parece muy molesto, ese es mi profesor en el PAD de la Universidad de Piura,
Pablo Montalbetti, que tiene probablemente, después de estar plagado de conceptos de estrategia, un concepto que me gustó y que de alguna manera junta muchos conceptos de estrategia que pueden encontrar en la internet y en los libros asociados, ¿no? Que decía es el arte y la ciencia de definir el direccionamiento corporativo y por negocio de la empresa basado en su entorno y capacidades competitivas internas, ojo, internas, cuyo resultado debe agregar valor a la organización. Y subrayo algunos temas que yo considero son básicos, ¿no? Arte y ciencia. Arte porque hay que de alguna manera ser creativo, ser innovador en el trazar la estrategia, en ponerla en blanco y negro. Obviamente voy a ir con temas científicos, estadística, estudios de mercado, estudios de competencia, análisis de demanda, mi histórico de ventas, ¿no? Entonces, sí, hay un tema base sobre los números, pero sobre eso también tengo que ser innovador. Tengo que ser, digamos, creativo en el sentido de plasmar mi estrategia y hacerme la pregunta, ¿y por qué no? ¿Eso lo tiene la competencia? Bueno, vamos a arriesgarnos. Un poquito, mucho o regular. Pero hay que arriesgarse. Por eso es ciencia y arte. Lo otro es definir el direccionamiento. ¿Cuál es el norte que yo voy a tener en un plazo determinado? Basado en el entorno y capacidades competitivas internas. Por ejemplo, en los recursos humanos. Clave, y la gestión del talento. Clave para poder dar el siguiente paso. Resultados y agregar valor. No permanezco en mi mismo estado de resultados, sino agrego valor a la organización. Y acá él lanza, también Pablo Montalbetti, 10, fundamentos, bases para poder entender el planeamiento estratégico. Lo primero que dice que es indispensable, o sea, no es opcional. De repente sí hago el planeamiento estratégico o de repente no. Si quiere tu empresa subsistir o estamos en una empresa trabajando, tiene que ser indispensable el hacer un planeamiento estratégico. No es un presupuesto. Muchas veces se confunde, ¿no? Mi plan estratégico va a ser cuánto vamos a gastar en el año y en qué. No. Debe incluir un diagnóstico. Es como cuando vas al doctor, antes de recetarte, antes de darte el tratamiento, te hace el diagnóstico y toma los indicadores, nuevamente indicadores básicos. Tu pulso, tu temperatura, tu presión arterial, eventualmente cómo está tu sangre, talla, peso, etc. Es fundamental el diagnóstico. Lo otro es, debe llegar a definiciones concretas. Una vez que yo tengo un diagnóstico, me enfoco. Esto quiero que sean los focos de los próximos años, o el próximo año, o los próximos 6 meses. Sobre eso voy a decir concretamente, en este plan de negocio, en este producto en particular, en esta acción o en esta meta en particular, voy a meter mis balas, voy a ponerle el foco. Lo otro debe ser implementable y medible. No puede decir, queremos ir a la luna, ¿no? Es implementable, por lo menos hoy, ¿no? Y tiene que ser medible, quiere decir, tiene que tener un indicador de que voy bien o mal, ¿no? Vamos después a hacer un ejemplo. Tiene que mostrar un aumento de valor en la propuesta. Estamos mejorando. Lo que planteamos, hicimos, está mejorando el negocio, está agregando valor. Y si no, corrijo, pues. Retrocedo para corregir. Debe haber claridad en el entregable. Lo que yo brindo debe ser claro, no debe ser ambiguo ni borroso, debe ser muy claro, muy específico. Por eso que el indicador está muy asociado, ¿no? Y digo, voy a crecer, en vez de vender 5 productos a la semana por las vendedoras que tengo en mis tiendas, voy a vender ahora 7, es así de claro, 7. Debe incluir una estrategia de seguimiento, es decir, un informe mensual, quincenal, semestral, lo que nosotros decíamos, pero tiene que haber un seguimiento y ese seguimiento tiene que ser de hierro, firme, firmado con sangre. Debe partir de la alta dirección. La alta dirección pues es una empresa gigante, pero si no, si yo soy el pequeño empresario, yo soy el dueño y además el gerente, tengo que decir y tengo que apoyar esa idea. No tengo que comprarla porque alguien me lo sugirió
porque mi socio le parece que está bien. Tiene que ser consensuado y desde la gerencia, de la dirección, decir, sí, es algo que es muy importante y me va a llevar a un mejor puerto. Y finalmente tiene que haber un líder y un comité evaluador. El comité puede ser de 2 personas que evalúen cómo vamos. Y esa evaluación, nuevamente, tiene que ver con los indicadores. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O permanezco igual? Y sobre eso tomar algunas decisiones. Cuando nosotros hacemos el plan estratégico, y esta lámina es un resumen en realidad, porque no es tema a desarrollar en toda su magnitud, y les invito además a consultar eso en la web, tengo que partir por la base de en qué negocio estoy. ¿No? Número 1, ¿qué hago? Si soy Coca-Cola, ¿qué vendo? ¿Gaseosas? ¿Bebidas energizantes? ¿Té? Un famoso presidente de Coca-Cola hace años dijo, nuestro negocio es el agua. Aguas saborizadas, aguas como aguas con jugo. Mi negocio es agua. Y sobre eso, el negocio no era su negocio de gaseosas, sino era agua, con lo cual amplió todo el esquema de su negocio, ¿no? Estoy en el negocio de las aguas. Y sobre eso partía. Otro es análisis del sector. ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo está el sector en el cual estoy o quiero ingresar? Un segundo es el análisis de la competencia. ¿Qué están haciendo esos actores? ¿Cuánta cuota de mercado ya que están comiendo, no? Si hablamos de banco, el BCP tiene cerca del 40%. BBVA 16 y 15,5, o sea, por ahí nomás, Scotiabank. Un poquito más abajo, Interbank. Entonces, ¿qué pasa si quiere volver el Banco Santander al Perú? ¿La tendrá fácil? No, probablemente lo que tendría que hacer es comprar algún banco o asociarse con un par de bancos chicos. Entonces, análisis de competencia. Y el otro es el análisis interno. ¿Qué tengo? ¿Qué fortalezas tengo al interno de mi organización que pueden marcar la diferencia en el entorno del sector, en el análisis de competencia? Esta parte del análisis del sector con mi competencia y sobre sus conclusiones, una visión del entorno. Y la competencia con mi análisis interno me da qué capacidades competitivas tengo para dar el segundo paso. Eso es el diagnóstico. Luego voy a venir con la concepción estratégica, ya sobre el estudio, sobre los números, sobre los estudios de mercado, análisis de la demanda, ese diagnóstico que hablaba, puedo decir, bueno, esto me dice que hay que ir para este lado del negocio, para este norte, para esta dirección. Y sobre eso ya vamos en la aterrizada, que es, por ejemplo, el propio planeamiento. ¿Qué definición corporativa voy a trazar? ¿En qué negocios voy a meter dinero o voy a salirme? ¿Qué definiciones voy a tener para las unidades de soporte a estos negocios? Metas específicas. ¿Y cuál es el plan de ejecución? Y hemos hablado sobre esto bastante en estos comentarios que había en Fortune 500, el profesor Porter. El plan de ejecución es clave, porque si no todo se queda en libros, en informes, en PowerPoints, en estadísticas, ¿no? En deseo, pero no se ejecuta. Esta parte es fundamental. Y acá es otra de las preguntas para desarrollar por ustedes. ¿Qué relación hay entre el planeamiento estratégico y la gestión del talento humano? Veamos ahora un poco de esta película que se las recomiendo y también es parte de la asignación que tienen. Quiero que la vean, ¿no? Se llama El nombre del juego, en inglés Moneyball. Una película que protagonizada por Brad Pitt, que estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado, ¿no? Se trata de la historia de un gerente de un equipo de béisbol que tenía muy poco presupuesto, que tiene que ser creativo, innovador, basarse en los números y los indicadores para poder dar resultados y muy interesante lo que pasa. Es también parte de la asignación. Veamos un fragmento. There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap, and then there's us. Welcome to Oakland.
My job is to take this team to a championship. I need more money. We're not New York. We're not going to compete with a $120 million payroll. We got to think differently. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. Who are you? Here is 25 players that have been overlooked by every other team for one reason or another, like an island of misfit toys. In here is a championship team, one that we can afford. Who's the kid? The kid is the new assistant GM. We're gonna shake things up. Tell him. You want me to speak? We're not pointing you yet. This is the new direction of the Oakland A's. We are card counters at the blackjack table. We're gonna turn the odds on the casino. You don't put a team together with a computer, Billy. Adapt to die. Billy Beane has come in and tried to reinvent a system. Now it's just not working out. They call it Moneyball. I think that he bought a ticket on the Titanic. Hey, Daddy, do you think you'll lose your job? What? Well, I go on the internet sometimes. Well, don't go on the internet. Watch TV or talk to people. Do you believe in this thing or not? 100%. Listen up. You may not look like a winning team, but you are one. So, play like one tonight. We're doing something really unexpected and special, and the whole city is feeling it. If we win with this team, we change the game for good.